Les quería enseñar este libro que me prestó mi papá. Es súper interesante, se llama El libro de la almohada de Seishun Agon y es uno de los primeros libros que hay japoneses. Lo escribió una mujer que estaba en la corte en Japón y las mujeres fueron las primeras en escribir este tipo de libros que no eran de poemas, porque los hombres escribían con los ideogramas chinos y las mujeres fueron las que empezaron a usar los silabarios, que son los que ahora se usan mezclados con los ideogramas chinos en Japón. Pero bueno, son observaciones como de ella en la vida cotidiana en la corte, pero es súper interesante porque aprendes de cómo era la vida japonesa, pero también por cómo escribe y las cosas que piensa y puedes irlo leyendo poquito a poquito porque son como observaciones muy cortas. En fin, solo les quería enseñar que me gusta mucho y recomendárselos. La mayoría de los días de la semana trabajo sola en mi casa, pero últimamente cuando he salido ha sido jueves o viernes, cuando no tengo bazar el viernes. Y este día fui a Antara con mi amiga Luisa y fuimos a comer en Moshi Moshi. Y después es que teníamos este plan originalmente, que fue un gran plan y es algo que recomiendo hacer con tus amigas. Se me hizo algo como muy divertido, que es que fuimos a Sephora a oler perfumes. Nosotros queríamos oler específicamente estos, que son de la marca Fleur, La rosa en general en perfumes. Huele más de lo que normalmente huele la rosa. pero aprovechamos para oler muchas otras cosas. Luego nos cruzamos a Casa Ideas y Luisa me regaló este miserable precioso y yo me compré este plato. Lo estrené al día siguiente para desayunar. Yo soy mucho de desayunar cosas dulces, no sé ustedes, pero a mí en general se me antojan cosas dulces para desayunar. Y ese día estaba cuidando estas flores hermosas. Si nunca han visto, estas son las flores de las alcachofas. Y las estaba cuidando para mi cuñada. ¡Qué belleza! Las postales que les enseñé al principio, he estado trabajando en ellas un tiempo, pero creo que ya he comentado en otros videos que no he pintado tantas ilustraciones como me gustaría, justo por estar trabajando en manejar la tiendita, pero las postales eran algo que ya tenía desde hace mucho tiempo pensado. Cada vez que tenía tiempo hacía un pequeño sketch para ir completando la colección. Ya sabía que quería hacer varias y que fueran de temas diferentes, pero un poco que se vieran bien juntas. Y estas dos en particular sabía que tenían varios colores similares y quería aprovechar el papel al máximo, entonces las hice en el mismo papel, en el formato en el que va a ser la postal. Vieron creo que todas al principio y ya sabía que una quería que fuera un paisaje, como que algo en mí me hace pensar en paisajes cuando pienso en postales, porque muchas veces cuando compras una postal en un viaje es de un paisaje a donde vas, pero estos son como paisajes imaginarios. Y también a mí siempre, nunca me van a cansar los bodegones o naturalezas muertas o acomodos así de una mesa. Ya ven que en foto les dicen tablescapes, que es como acomodo de la mesa. Seguro hay una palabra en español, voy a buscarla. Pero los zorros son un tipo de animalito que me gusta mucho ilustrar. Seguramente ya han visto mis otras ilustraciones de zorrito. Y algo que me gusta mucho hacer en los paisajes es seccionar, como pueden ver aquí, como si fuera como distintas cobijas, no sé cómo explicarlo, como estoy haciendo un pésimo trabajo, pero como distintas secciones de color, pero que no sean completamente lisas, que tengan textura. En esta en especial quería concentrarme en el verde y que contrastara con el fondo. Sabía que quería que fuera un poco como el atardecer y empecé haciéndolo de este color, pero fui cambiando el fondo poco a poco. Van a verlo más adelante como no estaba completamente contenta con el fondo. O sea, no me molesta cómo se ve aquí, pero no quería que fuera tan luminoso. No sé bien cómo explicarlo, como que lo fui oscureciendo un poco y al final incluso no grabé, que ya que se secó pasé con una capita de wash lila similar al del fondo de abajo porque no estaba 100% contenta con cómo había quedado. Pero estas dos ilustraciones tal vez
Bueno, no, iba a decir que son las que más disfruté pintar, pero también una de unos pajaritos. Eso también voy a compartir el proceso en otro video, yo creo, porque me gustó mucho cómo quedó. No se ve muy impresionante tal vez, pero me hace sentir que sí he avanzado y he mejorado pintando con acuarela después de tantos años, porque a veces siento que ya me estanqué un poquito, o sea, aunque yo disfruto pintar, siento que la mejora, la curva de mejoría ya no está hasta arriba, ya está como en una meseta y ya no estoy mejorando tan rápido como antes, que sí hay algo de cierto en eso, pero esa ilustración me hizo ver que sí estoy mejorando un poquito. Así se ve mi espacio de trabajo. La verdad es que lo grabé seguido, lo edité para que se viera seguido en el video, pero sí me tomé varios días y me tomo varias pausas cuando estoy pintando para tomarme un té, acariciar a los gatitos. Tenía la idea clara de cómo quería que fuera la ilustración, pero pues va surgiendo poco a poco y voy siempre ajustando. Ya que agrego las cosas, me doy cuenta de qué quiero agregar o qué quiero quitar. Aquí, por ejemplo, sabía que quería hacer las nubes en wash, entonces un poco no me preocupé por hacer el fondo ni dejarlas en blanco. Ya han visto que en algunos momentos dejo los espacios en blanco, pero me gusta mucho cómo se ven las nubes no blancas al 100, sino pintadas encima con wash o con acrílico, porque siento que deja ver un poquito el color debajo y se siente diferente, ya que están pintadas encima si las dejas en blanco. Como que de alguna manera lo hace ver más como un paisaje terminado. Mientras se secaba una de las ilustraciones, en este caso la de arriba, pasaba a ser la de abajo y al revés. Así cuando se estaba secando la de abajo pasaba a ser la de arriba y un poco iba de izquierda a derecha para no recargarme en las partes mojadas. Con una amiga el otro día estaba diciendo que casi no hay pies o tartas en los lugares a donde vamos, como que ahorita siento que hay una uniformidad en la mayoría de los cafés en las que hay croissants y como cosas hojaldrosas, así como chocolatines o roles de algún tipo. Hay galletas casi siempre y algún par de panecitos de especialidad. Algunos lugares tienen scones, algunos tienen otras cosas, pero es inusual que vayas y haya así una tarta o un pie de manzana, de cereza, de distintas cosas. No es que no haya, sí hay lugares donde hay, pero no siento que sea lo más común. Y a mí me gustan un buen los pies y las tartas, y me gusta mucho el concepto de que sean de temporada y uses las frutas que están de temporada en esa época. Así fue como quedaron las postales. Díganme qué les parece y si les gustan. La vendo completa en la tienda en línea o también las vendo sueltas y vienen siempre con un sobrecito. Y ahora estoy empacando unos pedidos porque he tenido la gran fortuna de que me han hecho bastantes pedidos últimamente y surgió por una cosa muy particular, que es que he subido unos videos en TikTok y en Instagram cuando voy a los bazares, pero videos como espontáneos, casuales de ay, estoy aquí en el bazar y esto es lo que traigo. Y han tenido buena, le voy a llamar tracción, porque ni siquiera son tantas vistas, no es que tanta gente lo haya visto, pero mucha gente ha ido y me ha dicho, ay, hola, vengo porque te vi en TikTok o vengo porque te vi en Instagram, y es gente nueva y súper lindos, y me siento muy sorprendida de que pues tomen acción tan rápido y también de que les hayan gustado mis videitos casuales. Entonces, normalmente voy caminando a dejar mis paquetes, pero en esta ocasión fui en Uber porque también tenía que ir a otros lados y también fui a hacer varias entregas en persona. Todas las libretas que había encargado son un buen... Ay, qué bueno, porque ya se me habían acabado en el último bazar. ¿Estás contento? Vamos a perseguir la croqueta, Chimu. Toca hacer inventario de todas las libretas que llegaron, subirlas a la tienda en línea. Esta es una de las portadas nuevas, me gusta mucho cómo quedó. Y luego las demás empacarlas y dejarlas listas para el siguiente bazar, que es el siguiente fin de semana. Cuando volvimos a ir al parque ya estaban todos los cempasúchil plantados. Miren qué bonitos se ven, la verdad me gustan mucho. Ojalá los sigan cuidando después de que acabe el mundial, porque se ve muy bonito el parque. Y luego toca comer tanto curry viendo a Bob Ross. Y es como mi momento más cozy de la tarde.
Después de limpiar un poquito, toca cambiar las sábanas, pero el perrito y los gatitos y todos se acostaron en la cama justo cuando tengo que cambiar las sábanas. Clásico. Y también toca acabar de empacar todo y de contestar mensajitos. Muchísimas gracias a todos por sus pedidos, en verdad. Me han escrito un par de personas que si voy a hacer un blog de un trabajo que hice en Miu Miu para la marca Miu Miu. Y sí lo voy a hacer, solamente eso va a estar en el próximo blog. Siento que como que sigo motivada, quiero seguir haciendo como videos a buen ritmo. Y lo que más, mi problema principal hasta ahorita ha sido que no me he organizado bien. O sea, como que grabo un poquito todo el tiempo, pero luego ponerlo todo en orden y editarlo es un problema, como que no estoy muy bien organizada. Entonces quiero mejorar eso para los siguientes. Mis próximos eventos van a ser, este fin de semana voy a ir a Contempo Bazar en la Roma, la próxima semana voy a ir a Filomena Bazar en la Roma, luego creo que tengo otra vez Libre Liebre, y también en los siguientes meses voy a ir al Tianguis Rayón. Entonces voy a seguir yendo a muchos eventos, voy a seguir subiendo videos, le estoy echando muchas ganas a tener actualizada y con todas las cosas la tienda en línea también. Y ya estoy trabajando en el calendario y en el trabajo que hice de Miu Miu. De hecho, la mayoría de lo que gané de ese trabajo lo quiero guardar para poder hacer el calendario y que no me pase lo del año pasado, que es que hice muy poquitos y los hice bastante tarde porque no tenía dinero para invertir en los calendarios. Entonces estoy un poco organizándome en eso. Así va ahorita el pequeño negocio. Gracias por acompañarme en ver cómo han sido estos días y ya estoy editando el siguiente vlog, pero díganme qué más quieren ver, qué les gustaría y qué les gusta de este vlog para que yo sepa de qué poner más cosas y qué poner menos en los siguientes videos.